Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, espero que hayan pasado una buena semana y estamos en diciembre, ¿no? Con los calorcitos de la época. Bueno, te pido que imagines por un minuto el mundo sin vivienda, el mundo sin edificios, el mundo sin planificación de dónde vivir y cómo se estructura. A mí me cuesta pensarlo, como también me cuesta pensar cómo será en 100 años nuestra ciudad, las rutas, etcétera, etcétera. Bueno, no vamos a proyectar a 100 años, pero en nuestro programa hoy vas a encontrar cómo se proyecta una ciudad y las cosas interesantes que tiene la construcción también independiente, individual, que hay que tener en cuenta. A mí me fascinó hace poco que me enteré, tal vez como no estoy en el rubro, que hay edificios inteligentes. Digo, ¿qué vendrá un robot que me estará trayendo un cafecito? No lo sé. Bueno, vamos a tratar de estos temas, en un minutito nada más. Sí. ¿Me viste? Claro, Marcos. Me viste Eileen Coase de Sí. Dorrego 911, su WhatsApp 3415-4283-48. María tiene un vestido básico teñido, Sí. una túnica Vichy teñida y los aros Granada de María Rosúa. Buenísimo todo, para quedar ahora bien a fin de año, ya saben cómo. Vieron que esta vez pude hacerlo parada, porque la semana pasada tuvimos un problema y tuve que estar sentada, ¿eh? Bueno. No. Señor. Por lo que se le requiere al funcionario público, transparencia. Usted tenía mucha transparencia. Tenía mucha transparencia, sí. Muy bien. ¿Quién nos visita? Claro que sí. El arquitecto Eduardo Brezán, secretario de Obras Públicas y secretario de Planeamiento, egresado de la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño de la Universidad Nacional de Rosario, donde es docente de la materia Historia de la Arquitectura, secretario de Infraestructura de esa alta casa de estudios, responsable del proceso en curso de la recuperación del valor patrimonial de los edificios históricos de la institución académica. Cuenta con una extensa y vasta experiencia y trayectoria en el ejercicio de la profesión en el ámbito privado. Bienvenido. Gracias, gracias por estar. No, gracias a ustedes, un placer. Bueno, puros interrogantes, como la planificación y una ciudad que es inmensa, ¿no? Como Rosario, que se va extendiendo. ¿Cómo se la piensa desde el área suya? Bueno, entonces son todas las dudas. Nosotros también. También la tienen. A veces parece que tenemos que otorgar certezas y las certezas por ahí son las que congelan situaciones que no son convenientes. A ver, ¿cómo se planifica una ciudad? Yo soy arquitecto, no soy urbanista, docente de historia, y la planificación de una ciudad debe comenzar por datos, es decir, por conocer, por sentir. Le pido que se acerque al micrófono. De alguna manera, tener una aproximación a la ciudad donde se recaben datos, es decir, es imposible planificar algo sin antes conocer de qué estamos hablando. A ver, hay planificaciones o hubo planificaciones en el mundo de ciudades, como tenemos el caso, por ejemplo, de La Plata, la capital de la provincia de Buenos Aires, que fue creada como una ciudad, proyectada como una ciudad. En diagonales. Exacto. Tenemos el caso de Brasilia, que también fue programada como una ciudad, diseñada como una ciudad. Bueno, son casos muy particulares y que de alguna manera tienen algunos elementos, algunas situaciones que no son las más propicias. Es decir, por ejemplo, en el caso de Brasilia, que se pensó como una ciudad con grandes dimensiones, con grandes avenidas, que en cierta manera perdió algo de escala. De la escala de lo que por ahí en Rosario nosotros nos encanta, pasear por Boulevard Oroño, por algunas avenidas, por plazas. Entonces, trayendo esto a Rosario, lo importante es conocerla. Conocerla significa manejar datos y con esos datos procesarlos, interpretarlos. ¿Bien?
Que eso, de alguna manera, cuando uno procesa datos e interpreta, le permite crear un juicio crítico, una valoración de dónde uno está enfrentando y con qué se está enfrentando. Y ahí es donde empiezan los desafíos, ¿no? Y dar respuestas a los desafíos, se encuentran los problemas, las virtudes, las potencialidades, las situaciones adversas que tiene una ciudad, y eso permite, en base a diálogos, en base a consensos, en base a participación del ciudadano, encontrar los atributos que tiene la ciudad, potenciarlos y modificar aquello que no funciona. Entonces ahí es cuando uno realmente está en condiciones de intervenir en una ciudad. Ahora bien, la ciudad no es un hecho congelado, no es un hecho que está parado esperando que un profesional venga a cambiarla. En la ciudad de Rosario hemos tenido, con otras teorías urbanísticas, que se hicieron normativas pensando que era una ciudad congelada, que era una ciudad que después iba a cambiar con esas normativas, y hemos tenido problemas. Les cito un ejemplo muy concreto. Calle San Juan, calle Maipú, se pensó en un retiro, ¿no?, de la línea de edificación. ¿Por qué? Porque se planteaba a través de un plan urbanístico de que, bueno, se retiraba para hacer una avenida más grande, se retiraba para que entrara más el sol. Pero claro, había edificios que eran históricos y que nunca se retiraron. Por ejemplo, calle Maipú está el ex Hotel Italia, donde está la Universidad Nacional de Rosario, que nunca se retiró, ni se va a retirar. Entonces empezaron a crearse lugares que ahí donde tenemos lamentablemente gente que ensucia, gente que duerme, negocios que se van cerrando. ¿Por qué? Y porque a nadie le gusta tener una vidriera retirada de una línea de edificación que la gente pasa a 4 o 5 metros. Entonces son decisiones equivocadas que se tienen. ¿Pero por qué? Porque se pensó que la ciudad, al cabo de algunos años, iba a quedar con esas aperturas de esas avenidas. Obviamente hubo en otras situaciones, que es el caso de Avenida de Mayo en Buenos Aires, que directamente a lo París de Hauman derribaron otros presupuestos, otros criterios. Entonces, uno lo tiene que pensar a la ciudad como un hecho colectivo, un hecho dinámico, un hecho que está en permanente cambio, de que el Estado es un factor determinante, pero también existen los privados, la gente, los vecinos. Entonces, si no tenemos la dimensión, esa apertura de pensar de que la ciudad la constituimos todo, estamos entrando con datos erróneos. Por ejemplo, yo cuando nosotros interpretamos ciudad y venimos trabajando en la facultad de arquitectura de Rosario, nosotros lo pensamos. Quiero aclarar que nosotros esto no trabajamos en equipo. El equipo nuestro, yo digo que no hay un arquitecto, un secretario de planeamiento, como pasaba en otras épocas. Ahora hay que trabajar en equipo. Y nosotros tenemos un equipo donde todo lo dialogamos, todo lo pensamos, todos nos peleamos, todos nos vamos a dormir mascando bronca y al otro día nos ponemos de acuerdo. Trabajamos muy en conjunto con el Ejecutivo, con fundamentalmente Pablo Hapkin, que viene muy seguido a nuestra Secretaría, y vamos pensando la ciudad. Y entendemos que la ciudad de Rosario es una ciudad heterogénea. Tiene una característica que es muy, muy particular. No digo que no haya otras, es muy típico de las ciudades sudamericanas, capitales, pero es heterogénea. No solamente
es heterogénea la ciudad de Rosario en tanto y en cuanto lo morfológico, las formas de la ciudad, los edificios, sino también con la gente y con el ciudadano. Y la ciudad tiene que ser, digo yo, una grilla soportante de contener todas esas heterogeneidades que existen. Claro, porque es una ciudad a la que hemos arribado muchos. Yo de Rafaela, Marcos de San Genaro, y tantos, de tantos lados, muchos por razones de estudio, otro porque, bueno, se consiguió trabajo, por las razones que fuesen, pero uno va llegando y de alguna manera se va integrando. Se va integrando y aparte pensemos en la historia de la ciudad de Rosario, que es una ciudad que se llenó de inmigrantes. Claro. Fundamentalmente España, Italia, pero bueno, más países también. Y que cada uno puso su impronta, orgullosos de pertenecer, de estar en Rosario, y de ahí es que nos sale el club español, el club italiano, bueno, polacos en el sur. Claro. Polacos en el sur. Entonces, esa es la característica de Rosario, esa heterogeneidad. Y después, perdón, sí. Vienen, por ejemplo, lo que nosotros llamábamos, lo que marcaba el tren, el tucumano, el que iba a Buenos Aires. Y determinadas familias se iban bajando en las ciudades que, bueno, a las que alguien o tenían algún conocido o lo que fuera. Rosario no fue la excepción también con eso. Y empezaron, creo, a formarse también los conurbanos. Sí. Bueno, en fin, esa dimensión heterogénea para nosotros es muy importante y que nos da cabida también para poder trabajar en la normativa, en lo morfológico de la ciudad, en la conectividad, todos temas que tienen que estar muy presentes. Ahora, como es un hecho dinámico, a esta ciudad también, mientras tanto uno la planifique, la direccione, hay que mantenerla. Ah, ¿sí? Porque de qué vale hacer un plan urbano magnífico y después que tengamos la ciudad sucia, la ciudad bien. Entonces, tiene que ser un hecho vivible para el ciudadano, para el vecino, que demanda. Y demanda cada vez más y demanda con razón. Con razón. Sí, claro. Sí, claro. Entonces, uno tiene que estar interpretando esa planificación en la ciudad para mejorar, para optimizar, y por el otro lado, para mantener. Porque yo digo siempre, cuando uno va a otras ciudades del mundo, viene maravillado, la mayoría de los casos, o la minoría de los casos, que la limpieza que hay, salvo, bueno, capitales del mundo, pero la limpieza que hay, el orden, el tráfico, los edificios mantenidos que están, bueno, eso hay que lograrlo. Y mientras tanto, planificar, o al revés, planificar y mientras tanto mantenerla. Entonces esa es fundamental, la interpretación y el juicio crítico que uno puede tener para nuestra ciudad. Cuando se extiende, porque llegó gente y bueno, y empezó a pernoctar en algún lugar, o porque la demanda propia hace, ¿cómo se logra esto? Es barrios que se van sumando, para ustedes saber si ahí donde eligieron estar, si hay tierras fiscales, o bueno, como fuera, o compran, pero ¿qué pasa con las cloacas? ¿Qué pasa con el transporte? ¿Qué pasa con la escolaridad? Es decir, ¿cuántas cosas se debe tener en cuenta, no? Sí, claro, fundamental. Es decir, lo que pasa es que también hay que pensar en las inversiones, y en esto meto la cuestión política de que hubo en Rosario, y lo vivimos permanentemente, hubo años de desinversión, fundamentalmente en infraestructura.
y hoy de alguna manera lo estamos viendo. A partir del cambio de gobierno provincial, se ha encarado con mucho énfasis, con mucho criterio, el tema de fundamentalmente luz y agua, energía, que es muy demandante y se va cada vez potenciando más, con lo cual eso tampoco uno puede pensar de decir primero hay que tener la luz y agua, energía y agua y cloaca y después construir. Claro, claro. Bien, una cosa, es decir, que a nosotros tenemos que provocar la demanda y por otro lado que las empresas de servicios coordinemos y trabajemos en conjunto para que se pueda programar la infraestructura. El río maravilloso que tenemos es una limitante o no a la hora de, bueno, del crecimiento lógico de una ciudad de más de 1 millón de habitantes. Bueno, a ver, Rosario tiene un límite, ¿bien? De todas maneras, yo no pondría a pensar, porque, por ejemplo, nosotros dentro de los criterios, los avances que nosotros tenemos con respecto y las ideas que tenemos con respecto a la ciudad, estamos potenciando mucho la densificación del centro. El centro, a ver, cuando uno tiene densificación, hay más servicios, hay más conectividad, hay más la gente, es decir... Que no sea oficina el centro nada más. Exacto. Claro, Es que sea decir, vivible, lo claro. hemos vivido y lo vemos en muchas ciudades, en Buenos Aires, que uno va por la City porteña a esta hora, 7:30, 8 de la noche y ya casi da como temor. Claro. Bien, no, al contrario, yo cuando vemos la organización de la noche de las peatonales, a mí me encanta ver gente en la calle, me encanta con todo este despliegue que nosotros estamos haciendo de cantidad infinita de plazas que estamos haciendo en el centro y también en los barrios con la misma calidad, y ver plazas que no me contaron, las vemos nosotros, yo las veo, que a las 10:30, 11 de la noche se usan. Bueno, ahí está el secreto, que la gente salga a la calle. A ver, no hay lugar más seguro que aquel que se habita, aquel que hasta largas horas de la noche hay gente. Es decir, Y dígame, este año el intendente ha hablado de una, no sé si la palabra es reconversión en lo que tiene que ver con el patrimonio histórico. Por eso también hay que cuidar el patrimonio histórico. Rosario es una ciudad histórica. sí, totalmente. Me acuerdo hace mucho, yo tengo mis años, el arquitecto me parece que era Bonacci, de apellido o algo Sí, por el- Bonacci. Bonacci, ¿verdad? Que nos perseguía a todos los periodistas para que ayudemos. Mirá que quieren demoler tal y tal, que fue tal y tal cosa, qué sé yo. Bueno, ahora en este contexto, ¿qué es lo que ha interpretado el intendente y quiere hacer en cuanto a lo patrimonial? No, estamos haciendo y ya es esta reconversión de todo lo que es el patrimonio. A ver, históricamente en su momento cuando empezaron demoliciones así A mansalva. a mansalva, Sí. que, bueno, empezaron, no sé, las famosas casonas de los Pinascos en Córdoba y Oroño, que se hizo un edificio y después hay una prepaga, un salón comercial, y se tiraron abajo casas y casas y casas. Bueno, ahí se empezó con un programa de preservación, un programa patrimonial donde se frenó de alguna manera con un criterio de tiempo, es decir, propiedades que estaban que tenían una antigüedad anterior a 1956 o 57, había que pedir un permiso de demolición especial. Bueno, después se fue, para no hacerlo tan largo, se fue optimizando, se llegó a confeccionar un catálogo donde, bueno, se hicieron relevamientos de las viviendas
edificios históricos, y para decir, bueno, este no se puede demoler, este se puede tocar un poco. Y nosotros tomamos, pero ¿qué ocurre? Hace años que se hizo ese catálogo, después se ajustó, pero ¿qué pasaba? Y ahí es donde yo digo la participación de los ciudadanos. Es decir, no es solamente conservar, sino cómo conservar. Que no se venga abajo. Exactamente. Y ¿Quién se uno hace dice, cargo? bueno, Claro. hay gente que está esperando que su casa se deteriore, se declare en ruina para poder demolerla y hacer un edificio en propiedad horizontal. Pero, por ejemplo, yo tuve el caso dos hermanas, pasados los 85 años, docente universitaria jubilada, que era un inmueble que le había dejado su familia, sus padres. Dice, no, la municipalidad nos dice que patrimonio, no la podemos mantener. La fuimos alquilando hasta que, bueno, se deterioró tanto que no la podemos mantener, no la podemos alquilar, debemos impuestos. ¿Qué hacemos? Claro. Bueno, entonces, a ver, cuando pasan esas cosas, bueno, había que tomar cartas en el asunto y cambiar o mejorar todo lo que hace a reglamentación con inmuebles históricos. Ya nosotros ahora estamos aprobando, si Dios quiere, mañana, un tercer punto, que es la reforma del catálogo histórico, donde se reducen muchas. Decía, antes teníamos 7 o 8 categorías, bien, de patrimonio. Ahora la redujimos a 3. Categoría 1, 2 y 3. En ese orden van de los edificios. La catedral es 1 hasta el 3. Con ese criterio se redujeron cantidad de edificios patrimoniales, se sacaron del catálogo casi 900 inmuebles, y se rigidizaron algunos que lo hemos pasado a categoría 1. Es decir, ¿a qué apunta eso? A preservar el patrimonio, y no nos quedamos con una cuestión sola de catálogo. Esto es lo que el Consejo va a aprobar en el día de mañana. Después hay dos puntos que son fundamentales. Uno de los famosos DET, que es la transferencia de derechos de edificabilidad. Y lo que nosotros, el segundo punto, es poder construir lo que nosotros llamamos la ciudad detrás de la ciudad, es decir, en edificios históricos que atrás y por arriba. Claro. Que no significa... Britania es uno de esos ejemplos, ¿no? Creo que se va a mantener. ¿Cómo? Britania, el de calle San Martín, sería uno de esos Sí, ejemplos. por ejemplo, otro que están por empezar, que bueno, usted es LT3, que es una casona en calle Balcarce muy interesante. Digo, LT3 no está mal. Sí, LT3, no importa, ¿no? pero sí. Una casa muy... Sí. y que se va a construir por atrás. Claro. Y ahí es donde hablo yo de la heterogeneidad de la ciudad. Es decir, a veces los arquitectos, la gente, confunde y queremos tener el París de Haussmann, es decir, una altura uniforme, todo perfectamente, una fachada con un lenguaje arquitectónico. No lo tenemos. Y yo no lo veo como una desventaja. Miren, hace un tiempo la facultad me nombró como receptor, ¿cómo se dice? No me sale el nombre. Albacea. No, el receptor de un decano de la Ciudad de México. Anfitrión. Anfitrión, sí, claro. Bueno, que venía a ver la ciudad. Entonces, bueno, no sé, se quedó 2 o 3 días, yo lo paseé por la ciudad mostrándole, y me sorprendía porque cada 3 cuadras me hacía parar el auto y bajaba a sacar la foto. Y realmente no bajaba al Club Español, no bajaba al Monumento a la Bandera, bajaba en una cuadra cualquiera.
En un momento le dije, Somos un caso de estudio. Claro. Somos un caso de estudio, pensó. Claro, le digo, no me acuerdo el nombre, que me disculpe, era decano de la Facultad de Arquitectura de la Ciudad de Juárez. Y le digo, perdóname, ¿qué es lo que sacás? Y me dice, esto que tienen ustedes es magnífico. Una obra de los años 60 al lado de una de los 30, al lado de una de contemporánea. Es esa mezcla. Claro. Bueno, entonces... La heterogeneidad. La heterogeneidad. Ahora, eso, cuando nosotros decimos, vamos a construir por atrás y por arriba, estamos replicando eso. Es decir, si dos propiedades pueden decir, una contemporánea y una histórica, pueden coplanar o articular, pueden existir porque no pueden existir por detrás. Arquitecto, se nos voló la media hora, pero no quiero despedirlo antes de agradecerle, sin preguntarle, las ciudades van creciendo también en lo alto, es decir, ¿ha cambiado la idea de ciudad en cuanto a la altura? Porque uno ve, de alguna manera, edificios pareciera cada vez más altos. Hay lugares, es decir, en general, vamos a pensar en el área céntrica, hay un tope que es planta baja y 8 pisos, ¿bien? Con algunos regímenes particulares que se pueden solicitar de articulación y poder ir en altura, pero en el área, lo que nosotros llamamos área de tejido, es planta baja y 8 pisos. Pero nosotros, hace un tiempo atrás, 2 meses atrás, mandamos al Consejo un plan de torres. ¿Por qué? Más que un plan de torre es un plan, una normativa de deslinde de medianera. No pegadas. No pegada. Entonces, a esa situación, ¿por qué? Porque pensando en planta baja y 8 pisos, por ejemplo, se generan paredes urbanas pegadas que no son muy agradables. A ver, es una realidad, las tenemos, como yo digo, es la ciudad existente que nosotros tenemos. Entonces nos pareció oportuno poner en la ciudad, donde se puedan, en lotes de más de 1.000 metros y hasta 5.000 metros, poder trabajar con ese deslinde. Que se deslinden y pueda ir en altura. Por ejemplo, tenemos antecedentes históricos, la Torre Mentor en Rioja y Oroño. Tenemos en Italia y Wilre la casa del Banco Edificador Rosarino, que tiene todo un parque abajo, independientemente de las arquitecturas. ¿Dónde se casó el intendente? No sabía. Sí. No, el donde intendente se casó. Claro, en la bajada del intendente. No, sí hay lo que separa en la el aduana, pasaje, claro, de Matilde Levetich. Claro. Pero yo estoy hablando de Wilrey e Italia, el edificio. Está bien, pero digo, lograr espacios así, entiendo, claro, eso quise decir. Exactamente, sí. Es decir, que sean lugares agradables, los proponemos que sean públicos, que sean penetrables. Después podemos hablar de la cuestión que también de seguridad, que gracias a Dios está mejorando muchísimo. Decimos nosotros que volvió Rosario, y realmente volvió porque la seguridad lo permitió. Hubo una decisión política del gobierno provincial y hoy podemos hablar de otro Rosario totalmente distinto al que tuvimos años atrás, que mejor ni comentarlo. Entonces, sí, se permiten. Va pensándose hasta un edificio que tenga un deslinde particular, puede llegar a tener hasta 120 metros de altura. La altura no nos preocupa. No, la altura a nuestro equipo de trabajo y al intendente... No es mala palabra. No es mala palabra. No es mala palabra. Lo vemos en otra parte del mundo y realmente nos sorprendemos. Entonces, ¿cuál es el problema? A ver, independientemente si es buena, mala arquitectura, mejor o peor,
normalmente en las fotografías de la ciudad de Rosario, los canales de televisión cuando abren sus programas, ¿qué aparecen? Las torres de Puerto Norte, ese paisaje urbano. Bueno. Arquitecto. Y ahí es donde el río no es una limitante. Bien, ha sido un placer que nos visite. Vamos a ver si hacemos el esfuerzo. Perdón, que yo me engancho y sigo. Es fácil entrevistar así. Vamos a ver si el año que viene, a mí me apasiona la historia, así que nos venga a contar sobre la historia de la arquitectura sería un placer. Bueno, sí, con todo gusto. Muchísimas gracias por haber estado y bueno, favor. Los contactos que nos ha hecho. Muchas gracias porque a veces uno trabaja en laboratorio pero está bueno claro expresarlo. Que sí. Un placer, Nosotros... Vamos a la tanda. Bueno. Veterinaria Doctores Grande y Robea SRL. La salud y el buen estado de su animal es el objetivo de nuestros profesionales. Atención especializada en equinos deportivos. Ovidio Lagos 2190. WhatsApp 341-304-2992. Sindicato Obreros de Estaciones de Servicio, Garajes, Playas y Lavaderos Automáticos de la provincia de Santa Fe. Por la dignidad y superación del trabajador contra la explotación y la inequidad distributiva. Riobamba 1075. Sindicato del Personal Embarcado de Dragado y Balizamiento. Por la unión de los trabajadores portuarios, marítimos y navales. Joyería y Relojería España, desde 1981 en la tradicional esquina de España y Ceballos. Su tienda online joyeriahispana.com/medioonline.com.ar. UDA, Unión Docentes Argentinos. La educación es un compromiso de todos. En Rosario, Ovidio Lagos 2663. Construyendo la transformación social, defendiendo en unidad los derechos de la clase trabajadora. Sindicato de Aceiteros Rosario. Búscanos en las redes, estamos en Facebook, X e Instagram. El tango y sus avenidas. El tango y sus calles. Todas transitadas sin atajos ni barreras. Grupo Contrastango. Tangos, valses, milongas, candombes, que fueron y serán. Ya trabajando en un nuevo material para el año 2026 que se avecina. Visite nuestra web contrastango.com.ar o mariaherminiagrande.com.ar. No se arrepentirá. Tampoco te vas a arrepentir si vas y buscas una picadita para esta hora de la tarde. Sí. Altea Charcutería. Calidad, buen servicio, la recomendación justa. Sí. Picadas, vinoteca, panadería y productos de almacén. Estamos en Río de Janeiro 470. Los pedidos al 341-648-9938. Instagram, Altea Charcutería. Qué rico. Sí. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino. Marcos, ¿pagaste la cuota del viaje?
Apostar nunca es un juego. Rompe el silencio. Pedí ayuda. ¡Ey! Lo punto merezco. ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Bueno, Bien, haciéndole bien, honor bien. a tu nombre, veo. Y con estos beneficios del Banco Santa Fe, como para no. Disfruta de los mejores beneficios con tu tarjeta de crédito Visa Banco Santa Fe y aprovecha 3 cuotas sin interés todos los lunes en Mercado Libre. Pedila 100% online bonificada por 2 años. Elegí cómo aprovechar nuestros beneficios igual que como elegís tu alias. Banco Santa Fe, acá, punto, para vos. Somos crecimiento, somos impulso, somos protagonistas de la historia de nuestro país. Somos Puerto, una ciudad donde se forja nuestra cultura, donde celebramos nuestros logros con pasión y orgullo. Aquí, la historia se entrelaza con el presente, la tradición con la innovación y el crecimiento con nuestra esencia. Puerto General San Martín, construyendo día a día los cimientos de nuestra identidad. Deportista de alma y de corazón, en estas fiestas renovemos sueños. Por 78 les desea felicidades. El lunes 8 de diciembre desde las 19 horas te esperamos en la rotonda de Avenida Pellegrini y Boulevard Oroño para encender el tradicional arbolito. Habrá música en vivo junto a Fabián Gallardo, un tributo a los auténticos decadentes y mucho más. Encendamos juntos el arbolito con los mejores deseos para nuestra ciudad en el año de su tricentenario. Te esperamos. Organiza Municipalidad de Rosario. Irigoyen, Las Flores y La Granada. Boulevard Seguí, Mateu, Moreno, Uriburu y La Guardia, Tiro Suizo, Las Delicias, Avenida Ayacucho, Cordón Ayacucho y La Tablada, Villa Olímpica, Parque Regional Sur. En el sur y sudoeste de la ciudad, 436 cuadras de pavimento definitivo. Obras que hacían falta. Municipalidad de Rosario. Una plaza más, un basural menos. Donde había un espacio abandonado, ahora hay un lugar de encuentro y juegos para todo el barrio. Estamos transformando más de 70 basurales en plazas de bolsillo. Obras que hacían falta. Municipalidad de Rosario. Y para ir a recorrer esta nuestra ciudad necesito nafta. Bueno, llegaste hasta la zona oeste de Rosario, que ya inauguró la nueva Shell. 11.000 metros cuadrados de servicio, tecnología sustentable, el shop para que también te tomes el cafecito, Claro. y el respaldo y compromiso del más capacitado recurso humano. En la estratégica esquina de Mendoza y Wilde, experimenta algo más que llenar el tanque de combustible líquido o GNC. Estación de servicio Shell, Mendoza y Wilde, el futuro de la energía. Y que hablando de futuro, algo productivo, por ejemplo, que me Sí, ofrece. cerca de Rosario, de su puerto y los puertos de la región, se está gestando un proyecto que unirá al pequeño y gran inversor con la industria, el desarrollo y la producción. Una propuesta tangible como su respaldo. En el cruce de las rutas 34 y A012 están haciendo TILS, emprendimiento urbanístico, tecnológico, industrial, logístico y sustentable. ¿Puedo hacer algo? ¿Sí? ¿Qué? Sumarte. Ah, bueno, ya. Y sumarás. Presentamos a nuestro próximo invitado. Nos visita el arquitecto Guillermo Alfaro, egresado de la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño de la Universidad Nacional de Rosario, arquitecto independiente, fundador de Espacio AS Arquitectura, experiencia en proyectos de viviendas unifamiliares, reformas parciales e integrales, viviendas colectivas en propiedad horizontal. Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias por Bien, invitarme. bueno, sería no es la contracara, es la complementación, ¿no? De alguna Correcto. manera de lo que recién nos contaba el arquitecto Bresen. Sí, sí, pasamos de la gran escala de la ciudad Claro. a la pequeña escala, que sería la vivienda unifamiliar o incluso la vivienda colectiva, que es la Claro. experiencia de nuestro ¿Y estudio. qué toma en cuenta un arquitecto cuando... Te pido que te acerques al micrófono. ¿Qué toma en cuenta un arquitecto cuando, bueno, llega alguien y te dice, arquitecto, quiero ver si usted me puede construir? Bien, lo primero que hay que pensar no es la cuestión económica, sino saber si lo que la persona nos encarga, su requerimiento, está en función a lo que cada uno de nuestros colegas, o sea, en mi caso, podemos responder, digamos, porque
No todos los arquitectos tenemos el mismo perfil, no todos interpretamos de la misma forma el espacio. Y lo interesante es justamente lograr esa comunidad o esa comunión con el que nos encarga un proyecto para poder lograr la satisfacción de ambas partes. Y hablando de la heterogeneidad que recién decía el arquitecto Bresen, también se da la heterogeneidad, supongo, en los clientes. ¿El arquitecto le, entre comillitas, vende e impone un formato o escucha mucho al cliente y ve qué saca de allí? No, hay que escuchar mucho. La primera etapa del proyecto no es de líneas, no es de tirar ideas, es de escuchar. Básicamente, cuáles son sus para ideas, qué. para qué, si lo que está buscando... El espacio con el que cuenta también. Claro, supongo sí, que sí. Tal cual. Sí, porque, digamos, el que proyecta una vivienda, ya sea una reforma o una vivienda de cero, digamos, lo hace siempre con distintos objetivos. Uno puede ser su propia vivienda, donde le pone ya una impronta un poco más personal y más de sentimiento, y otra puede ser comercial. Claro. Entonces, las interpretaciones son diferentes. El uso de los recursos también son diferentes. Y a veces quiero una casa igual a una que vi en una revista también. Puede pasar. Puede pasar. Como el corte de la peluquería. Sí, tal cual. De alguna manera todos los arquitectos, digamos, no es que inventamos algo nuevo y somos, digamos, precursores de algo que ya no existe. La arquitectura está, la estudiamos en la universidad y la vemos permanentemente, y cada una de esas cositas que uno va viendo e interpretando, lo que hace después es mezclar y dar de nuevo y poner cada uno su propia impronta. Lo cierto es que cada propietario o comitente tiene una idea preelaborada y está en nosotros interpretarla y asesorarlo de cuál es la mejor forma de llegar a ese resultado. Yo veo que, no sé, en tu caso, si tenés un equipo, porque o eso se contrata. ¿Cómo se maneja? Porque una cosa es el plan, la idea, ahora otra cosa es la ejecución o la dirección de una obra, ¿no? Sí, da igual. ¿Se venden, entre comillitas, o son contrataciones distintas? Sí, en realidad nosotros somos como pequeñas pymes. Claro. Porque damos trabajo en forma directa e indirecta a través de nuestra idea de proyecto, que puede tener dos etapas. Una es solamente la de proyecto, vender una idea, dibujarla, proyectarla y entregarla, y otra es construirla. Claro. Entonces, como en el caso de nuestro estudio, proyectamos y construimos. Lo que hacemos es, obviamente, tener gente que contratamos en forma directa y otros que son subcontratos. Claro. Entonces hay como un colectivo de partes que se juntan para un proyecto. Una casa, no sé, simple, estándar, 2 dormitorios, cocina, comedor, no sé si se usa o es todo integrado, baño y ponele ¿Una cochera? Una cochera. ¿Cuánta gente necesitas? Bien, depende de la cantidad de metros cuadrados a construir, porque en los mismos ambientes podemos pensar que un dormitorio puede ser de 3x3 o de 5x3, y así van sumando metros en cada uno de los ambientes, con lo cual una vivienda puede tener desde 80 a 100 metros cuadrados hasta 300 metros cuadrados. Entonces, lógicamente, hay distintos equipos de trabajo que se van sumando para poder llevar a cabo la construcción del mismo. Y los materiales han cambiado mucho, hay nuevos materiales que incluso hasta pueden hacer más rápida la construcción. Sí, hay no hablemos de la calidad o el trabajo terminado después, pero... Claramente, sí. No, hay sistemas constructivos que hacen que la ejecución sea mucho más rápida que los sistemas tradicionales. Y eso tiene que ver con las nuevas tecnologías, lógicamente. Claro. ¿Hay un complemento entre el arquitecto y el ingeniero o cómo es? ¿Quién conduce eso? Sí, hay un complemento. Complemento. Sí, se complementan. Hay obras que requieren de ingeniería por la complejidad que tienen. ¿Por los pisos o no? Por la estructura, básicamente, y por la elaboración de los espacios con pocos elementos de sostén, mejor dicho, los adecuados, pero que hacen que los espacios sean, como hablábamos antes, más integrados, y que eso requiera de una ingeniería muy particular. Y para eso hacemos una
una comunión entre las dos Claro. profesiones Sí, sí, sí. y llegamos a un mismo objetivo, digamos. Y Guillermo, leí, no sé si todos o en tu caso, tu estudio, hablan de una arquitectura creo que sustentable o una Sí. construcción sustentable. ¿Qué es esto? Muy bien, sí, es interesante eso, porque, por ejemplo, nosotros tenemos que pensar que existen nuevos materiales Ujú. que van reemplazando a los tradicionales y que nos otorgan beneficios tecnológicos que permiten una mejor eficiencia, no solamente en la construcción, sino lo que nosotros llamamos una eficiencia energética, que es contribuir justamente a una arquitectura más sustentable. Una buena eficiencia energética, el uso... Agua supongo que también, ¿no? Sí, sí, el uso racional Claro. de materiales que sean renovables Ujú. y empezar ya a tratar de usar lo menos posible los materiales que requieran para su elaboración. Ujú. Mucho consumo energético y por ende contribuyen al calentamiento global, entonces eso hace que nosotros tengamos un perfil un poco más sustentable. Incluso el material mismo que puede ayudar a no necesitar de tanta refrigeración o tanta calefacción. También. Lógicamente, sí. Sí, todo arranca igual cuando uno dice empecemos a pensar en algo sustentable, arranca desde el proyecto sin pensar todavía en los materiales, empezar a entender cuáles son las orientaciones adecuadas, las paredes más calientes que llamamos por la orientación que tenemos, en este caso en nuestra latitud. Rosario tiene un oeste muy caliente, sí, y para ello hay que recurrir a distintas situaciones espaciales que el arquitecto debe pensar para que luego el acondicionamiento térmico de ese espacio no requiera tanto consumo energético. Eso ya es eficiencia energética, eso es arquitectura sustentable. Bueno, se habla, que a mí me interesó conocer, porque uno desarrolla toda la fantasía, ¿qué es un edificio inteligente? Bien. ¿Que tocas un botón y te aparece todo, tus necesidades? Más o menos, sí. Los edificios inteligentes están diseñados por el acompañamiento de la tecnología, de sistemas, como hablábamos antes de sistemas constructivos que van reemplazando a los tradicionales por nuevos. La tecnología también se mete en la vivienda a través de sistemas, por ejemplo, el sistema de domótica. ¿Qué es eso? Y es un sistema donde contribuye al hogar para lograr mayor confort, una eficiencia energética adecuada y permite que todos los elementos que integran una casa, ya sea electrodomésticos, sistemas de iluminación, sistemas de refrigeración, estén comandados a través de una central y que puedan ser programados por sus usuarios a través de una app en el teléfono o de una tablet, y no solamente presencial en el hogar, sino a distancia. Un ejemplo claro es, según el uso de la vivienda y el hábito de los que la integran, hay momentos que la casa está sola, entonces no necesita a lo mejor que las estufas estén prendidas claro. o en pilotos. Claro. Bueno, uno lo puede, a través de la domótica, en forma remota, programar para una hora antes de que la casa vuelva a habitarse, se acondicione térmicamente. Claro. Eso ¿Hay también... acá en Rosario edificios así? Sí. ¿Sí? hay. ¿Has construido? Sí, sí, tenemos la experiencia. Ajá. Otra forma de contribuir a una eficiencia energética es también utilizando, que también lo hay en Rosario, paneles solares y el uso del agua de lluvia, la reutilización del agua de lluvia. Hoy es recomendable en una casa que se está construyendo de cero, ya directamente pensar en la energía solar para usar lo menos posible tanto el gas como sobre todo la energía eléctrica. Sí, sí, hay que pensar que es un futuro no tan lejano. Incluso a través de esos paneles solares, cada vivienda en su garaje a futuro podría tener una carga, un sistema de carga para sus autos híbridos. Claro. O sea que hay que pensar que eso va a venir. E incluso hay una compensación por parte de la EPE para Sí. ¿no? Hay un programa que la EPE desarrolló hace no mucho tiempo, pero que cada vez está teniendo más gente que se incorpora, donde uno puede ser un mini productor de energía a través de su vivienda, con paneles solares
bien ubicados. Digo bien ubicados porque necesitan una orientación determinada para optimizar el recorrido del sol en el transcurso del día. Las viviendas sociales corresponden más a los organismos, digamos, al área como del Estado, sea municipal, sea provincial. ¿Has trabajado en algún momento No, en viviendas No. sociales no hemos... En nuestro estudio no ha trabajado, son más viviendas particulares, viviendas colectivas y emprendimientos comerciales. Claro. Sí, las viviendas sociales, como bien decís, tienen no solamente la planificación, sino el condicionamiento de la economía que tiene que ver con el Estado. Claro. Y los líos, digo yo, ¿no? Con las ordenanzas y con los permisos, ¿eso es muy complejo o no? ¿Ustedes están acostumbrados? No, es un tema complejo, es un tema así de permanente discusión entre, en el buen sentido, lo digo, entre nuestros colegas e incluso con los organismos estatales también, que intentan cada vez más flexibilizar el tiempo que lleva esos trámites. Pero bueno, son parte de las cuestiones, como hablaba el arquitecto Bresanzi, de pensar que hay la ciudad va mutando, tiene mucho dinamismo y cada vez se van reacomodando las ordenanzas a las distintas situaciones particulares. La pregunta creo que del millón, ¿cómo se maneja un proyecto, una vivienda, un edificio supongo que mucho más porque debe ocupar más tiempo, calculo, no sé, en una de esas es lo mismo, ¿cómo se manejan los presupuestos en Argentina que a veces, en algunas etapas pueden ser más o menos previsibles, pero en grandes no? Sí, antes se decía que el arquitecto hacía de psicólogo también con nuestros clientes. Y ahora, además de ser psicólogos, que lo seguimos manteniendo, somos economistas. Claro. Porque hay que saber en qué momento aconsejar a nuestros clientes dónde y cuándo comprar materiales para copiar o no. Cómo interpretar qué es lo que el cliente quiere y para ser eficientes en el programa de trabajo, porque el tiempo es un condicional muy importante en la economía de la obra, y si nosotros interpretamos mal lo que el cliente quería y volvemos pasos atrás, extendemos el tiempo de obra y eso económicamente no es rentable para la misma. Y por otro lado también aconsejar en alternativas de materiales, lo que hablábamos anteriormente, que tengan que ver con no la deficiencia en calidad, sino saber suplir cuestiones de economía, digamos. ¿Cuánto demora más o menos una casa estándar, sin grandes complejidades, su construcción? Y en general puede ir desde los 6 meses hasta el año y medio. Y un edificio, vamos a decir, como decía el arquitecto, planta baja y 8, ¿no? Sí, en general estamos hablando de 2 años bajo, como mínimo. Iba a decir bajo las patas, no corresponde, no, lo saco. ¿Y la mano de obra es complicado conseguir? Bueno, especialistas. Hace un tiempo atrás ha bajado mucho la calidad de la mano de obra, porque han dejado de trabajar los grandes albañiles, los viejos albañiles, que eran los que transmitían la escuela del albañil que era de oficio, y muchos que por distintas alternativas han quedado sin ocupación, se vieron obligados a ocuparse en la construcción, primero como ayudantes y luego como medios oficiales, y así se fueron especializando, pero sin esa escuela técnica o esa transmisión de el oficio como era antiguo. Así que la mano de obra es un problema. Sí. Guillermo, ha sido un placer que estuvieses con nosotros, así que muchas gracias. Nos estamos yendo, dirigió Marcos. Azul Altuna y en la producción y coordinación, como siempre, Liliana Dalbosco. Será hasta la semana que viene, gracias.